vine aquí a buscar votos, porque no estoy buscando votos, no me interesa. Quiero la unión de Venezuela, es lo que quiero. Quiero la paz de Venezuela, quiero la convivencia de los venezolanos y de las venezolanas. Y si Dios me ha dado esta tarea, la asumo con humildad y con gran responsabilidad de lo que significa mantener la paz de un país, la tranquilidad de un pueblo y lograr alcanzar la prosperidad de nuestra patria. Ahora, la justicia tiene que defenderse del ministro de Justicia. ¡Qué vergüenza! Y las urnas, mírenlos, amarraditos los dos. Delcy y Sánchez, Sánchez y Delcy, unidos por el lobby de Zapatero y por el pánico al pueblo. Los dos saben que no sobreviven a unas elecciones limpias y por eso los dos las rehuyen como tiranos panza arriba. ¿O a qué no, señor Bolaños? ¿A que el camarada Tesanos les da 80 puntos de ventaja? ¿A qué esperan entonces? Atrévanse, exijan elecciones para Venezuela y convoquen elecciones en España. Eso sí es democracia. Atención Venezuela y el mundo. Lo que está ocurriendo en estos momentos podría marcar un antes y un después en la historia del país. La situación se está moviendo rápidamente y nuevas informaciones de último minuto están sacudiendo las estructuras de poder. En medio de un clima de incertidumbre política, declaraciones recientes de figuras del oficialismo han dejado más dudas que respuestas, mientras algunos voceros insisten en hablar de estabilidad antes de cualquier proceso electoral. La realidad en las calles parece ser otra. Una población cada vez más desconectada del discurso del poder y más firme en su exigencia de elecciones libres y justas. Lo cierto es que el país atraviesa un momento decisivo. Sectores de la oposición presionan por un cambio inmediato, mientras desde el poder se intenta construir una narrativa que recupere la confianza perdida. Pero, ¿es demasiado tarde para eso? ¿Ha llegado el punto de quiebre definitivo? Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar revela detalles clave sobre lo que realmente está pasando tras bastidores. Información que podría explicar hacia dónde se dirige Venezuela en las próximas semanas. Antes de continuar, queremos saber tu opinión. ¿Crees que la única salida para lograr la democracia en Venezuela son elecciones libres y transparentes? ¿O consideras que el escenario es más complejo? Déjanos tu comentario, porque tu voz también forma parte de este momento histórico. Sin más preámbulos, comenzamos. Pero que ahora yo tengo que compartir la información. Hoy hablé con la directora general del Fondo Monetario Internacional, la doctora Georgina Kristialeva, y justamente le hablé de la necesidad de que Venezuela acceda a sus derechos especiales de giro. Son 5.000 millones de dólares que tenemos en el Fondo Monetario Internacional para que podamos recuperar infraestructura vital, electricidad, agua. Este Estado también lo necesita, y nosotros tenemos los proyectos muy claros. Sabemos qué hacer con esos recursos. Y yo le expliqué, Venezuela sabe qué hacer responsablemente con sus recursos bloqueados, no solamente en el Fondo Monetario. Tenemos recursos bloqueados en otros países, el oro en el Reino Unido, y que nosotros podamos usarlos para servicios públicos, Juan José, podamos usarlos también para dar estabilidad macroeconómica a nuestra economía, para la estabilidad de la moneda y del sistema de cambio, que podamos recuperar el ingreso de los trabajadores y las trabajadoras. Es la manera responsable, le expliqué bien, en que Venezuela quiere hacer uso de esos recursos. Ahora, la justicia tiene que defenderse del ministro de Justicia. ¡Qué vergüenza! Y las urnas, mírenlos, amarraditos los dos. Delcy y Sánchez, Sánchez y Delcy, unidos por el lobby de Zapatero y por el pánico al pueblo. Los dos saben que no sobreviven a unas elecciones limpias y por eso los dos las rehuyen como tiranos panza arriba. ¿O a qué no, señor Bolaños? ¿A que el camarada Tesanos les da 80 puntos de ventaja? ¿A qué esperan entonces? Atrévanse, exijan elecciones para Venezuela y convoquen elecciones en España. Eso sí es democracia. Habrá acciones que
van a acometer en contra de nuestro país que de alguna manera violarán a esa Constitución. La van a violar y la están violando. Porque muchas de las acciones que puedan estar acometiendo son de hecho una violación a la Constitución y son irritadas. Entregarnos al imperialismo norteamericano es irrito y va contra nuestra Constitución. Hay que decirlo, sin temor ninguno. Por eso es que le digo que nosotros no sabemos cuánto tiempo vamos a estar transmitiendo. No tenemos recursos, nos dicen trasnochados, y va a haber una campaña en contra de nosotros. Va a haber una campaña que me resbala, ¿saben? Me resbalan, se los digo honestamente. Me resbala, no es la primera vez que yo no tengo enemigo chiquito. Yo no tengo enemigo pequeño. Nosotros no tenemos, últimamente, y que lo diga aquí mi compadre, ¿verdad, compadre? Nosotros estamos reducidos, ¿saben? Sin recursos, prácticamente raspando la olla, ¿saben? Pero haciendo el trabajo. Ofendí a alguien, que me disculpe. A toda la humanidad lo ofendiste. A todas las venezolanas. A todos los venezolanos. Y dijo también, pero ¿cómo voy a ser yo racista si yo tengo amigos negros? Si yo bailo tambor. ¿Por qué no te callas? Yo tengo amigos negros. ¿Dónde los tienes? En una jaula. Él baila tambor y eso le da patente de corso. Y las otras excusas que tuvo que esperar más de 2 días, día y medio en todo caso, porque mientras coreaban, la que seguramente reza Virgen María, Madre de Dios y Prima Nuestra, estaba allí en silencio, viendo. ¿O eso no fue orquestado? Y si no fue orquestado, ¿por qué nadie dijo nada? ¿Por qué nadie levantó la voz? Cuando los expulsen de España, porque si gana Vox, los van a mandar para acá. A todos los que gritaron, saquen a la mona. Estos monos que estamos aquí, al menos en una ocasión, de algunos de esos expulsados que devuelvan a Venezuela, vamos a ir al aeropuerto a darle un abrazo y decirle: aquí vino este mono a buscarte. A ti, que afortunadamente y gracias a Dios eres de mi misma especie, o sea, mono igual que yo. Gracias. La situación política y económica de Venezuela atraviesa uno de los momentos más complejos y determinantes de los últimos años. Las recientes declaraciones de Delcy Rodríguez, en las que asegura que su prioridad no es buscar votos, sino garantizar la paz, se producen en medio de una reconfiguración acelerada del poder tras los acontecimientos de inicios de 2026. Incluyendo la salida de Nicolás Maduro del escenario político y la instalación de un gobierno interino bajo su liderazgo. Este discurso, centrado en la paz por encima de los procesos electorales, no es aislado. Forma parte de una narrativa política que busca, en apariencia, desmarcarse de la confrontación directa y proyectar una imagen de estabilidad institucional. Sin embargo, al analizarlo en profundidad,
se observa que esta postura también implica una redefinición del ritmo y las condiciones de una eventual transición democrática. Rodríguez intenta posicionar su gestión como un período de estabilización, no de competencia electoral. En términos políticos, esto supone un mensaje claro: el gobierno no está dispuesto a someterse, al menos de inmediato, a un proceso electoral abierto que ponga en riesgo su continuidad. En su lugar, plantea una lógica de gobernabilidad basada en el control institucional, la negociación internacional y la recuperación económica progresiva. Este enfoque se refuerza con otro movimiento clave: la solicitud formal al Fondo Monetario Internacional para acceder a aproximadamente $5.0 millones en derechos especiales de giro. Según explicó la propia mandataria, estos recursos serían destinados a infraestructura crítica como electricidad y agua, así como a la estabilización macroeconómica y la recuperación del ingreso de los trabajadores. La importancia de este paso no puede subestimarse. Venezuela había permanecido prácticamente aislada del sistema financiero internacional durante años, y el reciente restablecimiento de relaciones con el FMI y el Banco Mundial marca un giro estratégico significativo. Este acercamiento podría desbloquear no solo recursos inmediatos, sino también abrir la puerta a programas de financiamiento más amplios y a una eventual reestructuración de la deuda externa, que supera los $150.0 millones. Sin embargo, este movimiento también revela una contradicción central. Mientras el gobierno habla de paz y estabilidad, simultáneamente busca acceso urgente a financiamiento internacional, lo que evidencia la profundidad de la crisis económica interna. La necesidad de estos fondos indica que, pese a los discursos oficiales, el país enfrenta limitaciones severas para sostener su aparato productivo y social. Desde la perspectiva de la oposición, estos movimientos han sido interpretados con escepticismo y desconfianza. Diversos sectores opositores consideran que el discurso de no buscar votos es, en realidad, una estrategia para evitar la presión interna e internacional por elecciones libres y transparentes. En su lectura, el énfasis en la paz funciona como un argumento para postergar indefinidamente cualquier proceso electoral competitivo. Además, la solicitud de fondos al FMI ha generado cuestionamientos sobre la legitimidad y el uso potencial de esos recursos. La oposición ha señalado históricamente que sin reformas institucionales profundas y sin garantías de transparencia, cualquier ingreso de capital podría terminar reforzando las estructuras de poder existentes en lugar de beneficiar directamente a la población. Este punto es especialmente sensible si se considera el historial económico del país. Durante años, Venezuela recibió importantes ingresos petroleros y financiamiento externo que, según críticos, no se tradujeron en desarrollo sostenible, sino en corrupción, ineficiencia y colapso institucional. En ese contexto, la oposición insiste en que el acceso a nuevos fondos debe estar condicionado a cambios políticos reales. Al mismo tiempo, el nuevo escenario internacional introduce una variable adicional: la reactivación de relaciones con organismos como el FMI y el Banco Mundial ha sido posible gracias a cambios geopolíticos y a una mayor disposición de actores externos a reintegrar a Venezuela en el sistema financiero global. Esto ha generado expectativas entre inversionistas y organismos multilaterales que ven una oportunidad para estabilizar el país. Pero esta apertura también implica exigencias. El FMI ha dejado claro que cualquier programa de apoyo requerirá reformas estructurales, transparencia en los datos económicos y una estrategia clara de sostenibilidad fiscal. En otras palabras, el acceso a los recursos no será automático ni incondicional. En este contexto, la oposición intenta capitalizar el momento presionando por una transición política más rápida. Argumenta que la reinserción internacional debe ir acompañada de democratización interna, y que sin elecciones libres, cualquier proceso de estabilización carecerá de legitimidad a largo plazo. El país, por tanto, se encuentra en una encrucijada.
Por un lado, existe una oportunidad real de recuperación económica impulsada por el acceso a financiamiento internacional y la reactivación de relaciones diplomáticas. Por otro, persisten profundas tensiones políticas sobre el futuro del sistema democrático. La declaración de Delcy Rodríguez de que no busca votos, sino paz, resume esta tensión de manera clara. Para el oficialismo, la prioridad es consolidar el control y estabilizar el país antes de cualquier apertura electoral. Para la oposición, esta postura representa un intento de perpetuar el poder sin someterse al veredicto popular. En última instancia, lo que está en juego no es solo la gestión de una crisis económica, sino la definición del modelo político que regirá a Venezuela en los próximos años. La pregunta central sigue siendo si la estabilidad puede construirse sin democracia plena, o si, por el contrario, cualquier intento de recuperación estará condenado al fracaso sin elecciones libres y legítimas. El desenlace de este proceso dependerá de múltiples factores: la presión internacional, la capacidad de movilización interna, la evolución económica y, sobre todo, la voluntad real de las élites políticas de negociar una salida que combine estabilidad con legitimidad democrática. Por ahora, lo único claro es que Venezuela ha entrado en una fase decisiva, donde cada movimiento, cada declaración, cada negociación, cada decisión económica tiene el potencial de redefinir el rumbo del país. A este panorama se suma un elemento que comienza a ganar peso en el análisis político: el factor tiempo. Cada día que pasa sin una definición clara sobre el cronograma electoral aumenta la presión tanto interna como externa. Para el gobierno, prolongar esta etapa de estabilización puede ser una estrategia para consolidar control institucional, recuperar ciertos indicadores económicos y reducir el nivel de conflictividad social. Pero para la oposición, ese mismo tiempo juega en contra de la posibilidad de un cambio real, ya que permite al poder reorganizarse, recomponer alianzas y adaptarse a las nuevas circunstancias. En este sentido, algunos analistas advierten que el discurso de la paz, aunque legítimo en su forma, puede estar siendo utilizado como una herramienta política para desmovilizar la exigencia electoral. No es la primera vez que en América Latina se plantea la estabilidad como argumento para posponer procesos democráticos. Sin embargo, la historia también muestra que cuando estos aplazamientos se extienden demasiado, terminan generando mayor tensión y desconfianza en la población. Por otro lado, dentro de la propia oposición comienzan a evidenciarse matices. No todos los sectores tienen la misma estrategia frente a estos movimientos, mientras algunos insisten en una presión frontal, con movilización ciudadana y exigencias internacionales más contundentes. Otros consideran que podría abrirse una ventana de negociación, especialmente ahora que el gobierno busca legitimidad ante organismos como el FMI. Esta diferencia de enfoques podría convertirse en un punto de debilidad si no logran articular una posición común. También es importante observar cómo reacciona la población venezolana ante estos acontecimientos. Después de años de crisis, migración masiva y deterioro institucional, existe un cansancio evidente. Muchos ciudadanos priorizan la estabilidad económica y la mejora de sus condiciones de vida por encima de la confrontación política. Esto puede jugar a favor del discurso oficial si logra traducirse en resultados concretos en el corto plazo, como mejoras en servicios públicos o en el poder adquisitivo. Sin embargo, ese margen es limitado. Si los recursos solicitados al FMI no se traducen en cambios visibles o si las expectativas generadas no se cumplen, el efecto podría ser contrario: mayor frustración social y un aumento en la presión por cambios políticos más profundos. En otras palabras, el gobierno ha elevado la apuesta al vincular su discurso de paz con la promesa implícita de recuperación. A nivel internacional, el escenario también se mantiene en observación constante. Los actores externos, incluidos gobiernos y organismos multilaterales, parecen estar adoptando una postura pragmática: apoyar la estabilidad, pero sin abandonar completamente la exigencia de reformas democráticas. Este equilibrio es delicado, porque cualquier señal de respaldo incondicional podría ser interpretada por la oposición como una legitimación del statu quo,
mientras que una presión excesiva podría cerrar los espacios de negociación que comienzan a abrirse. En definitiva, Venezuela se encuentra en una fase de transición incierta, donde las señales son mixtas y las interpretaciones múltiples. El discurso de Delcy Rodríguez, la solicitud de fondos internacionales y las reacciones de la oposición no son hechos aislados, sino piezas de un mismo tablero en movimiento. Lo que está en desarrollo es una disputa por el control del relato y, al mismo tiempo, por el control real del futuro político del país. La gran interrogante sigue siendo si este proceso desembocará en una apertura democrática progresiva o en una nueva forma de consolidación del poder bajo un discurso renovado. Esa respuesta no llegará de inmediato, pero los pasos que se den en las próximas semanas serán determinantes para entender hacia dónde se inclina la balanza.